y leo. Dados los vectores A, B, C, D y F de la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, la primera nos dicen que A más B es igual a D. Esta es A. Voy a hacerlo con otro color para que se note más. Este de aquí es A. Este de aquí es B. Y nos dicen que eso va a ser D. Lo cual es correcto, porque eso es justamente la forma en la que sumamos vectores. Uno pone el potito de un vector en la punta del otro y conecta el punto inicial con el final. Y eso nos da la suma de los vectores. Por lo tanto, la primera es verdadera. 2. A más C es igual a menos C. A más C, y C va a ser este de acá, nos va a dar esto de acá. Con la misma lógica que antes. Y nos dicen que es igual a menos C. Y E está con la flechita para acá. Por lo tanto está bien, porque es E, pero en el sentido opuesto. Y multiplicar un vector por menos 1 es lo mismo que invertirlo. Por lo tanto, esta de acá es verdadera también. Y vamos con la 3, que introduce una resta, lo cual generalmente es un poquito más difícil. C menos B, C menos B, ya, ojo, o sea, tienes como por acá, es igual a F. Una forma de verlo podría ser que nos están diciendo que C es igual a B más F. Y el B más F, bueno, ahí lo único que hice fue pasar el B sumando hacia el otro lado. El B más F va a ser B más F. Y ahí sumar es fácil, porque uno pone en el potito, entonces nos va a dar este de acá, lo cual efectivamente es C. Por lo tanto, las tres son verdaderas. También una forma de verlo podría haber sido como C más menos B, porque ahí como que si uno lo daba vuelta era fácil de sumarlo. Por supuesto, hagámoslo así también. C más menos B es igual a F. Es exactamente lo mismo, solamente lo reescribimos. Y aquí, claro, si este de acá es B, entonces menos B va a ser exactamente lo opuesto. Tal vez para que sea un poco más intuitivo, podríamos incluso invertir este sentido, pero como una suma se puede, se nos quedaría que menos B más C es igual a F. Y claro, menos B es el morado, C es el verde, entonces claramente la suma va a ser F, que es como potito y hasta la punta final. También funciona. Entonces, también hay una forma más de hacerlo que es la resta del paralelogramo, pero yo nunca sé bien cómo hacerla. Pero básicamente es como si uno tiene un vector A y un vector B, uno puede formar como este paralelogramo, y la resta es como este, algo así. Pero nunca sé bien cómo hacerlo. Entonces aquí, si se completase el paralelogramo, tal vez también ese otro método para sacar C menos B. Pero da lo mismo, todos los métodos llegan a Roma. Vamos con la siguiente. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, adelante. Es que dice, lo que no caché es por qué pusieron como dos veces negativo el B, como C. Ya. No, había puesto C más menos B. Eso. Ya, pero si lo hacemos como aparece en el enunciado 3, ¿cómo sería? Ya, o sea, el restar. Ujú. Es que, ¿qué es restar un vector? Nosotros definimos al comienzo la suma de vector. Este vector U, por ejemplo. Que era poner la punta, o sea, por ejemplo, si este es el B, este va a ser el U. Y también definimos cómo se ponderaban los vectores. Por algún escalar, por ejemplo, B por 2 es igual a el B multiplicado por 2. Y ese de acá sería como el 2B, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una resta?
Una resta es una combinación de estas dos cosas. Primero, pondero por -1, o sea, agarro el b, lo multiplico por -1, y eso me va a producir menos b, y ahí hago la suma. Eso es una resta. Por lo tanto, geométricamente, yo al menos lo veo así, que es, lo primero que hago es agarrar el vector que quiero restar, lo multiplico por -1, para que va a ser equivalente a restar, y me va a quedar así. Y ahí hago la suma como tradicional, entre comillas. Ya. Bueno, igual puede que aporte, eso sí, no hay para qué borrar. La otra forma de la recta es con el paralelogramo, pero es que en verdad es una propiedad de lo mismo, porque, a ver, si este de acá es A, este de acá es B, ¿cuánto es este, por ejemplo? Bueno, este de acá también es B. Ese de ahí va a ser X. ¿Y qué me da? Me da que A más X es igual a B, porque yo lo único que estoy haciendo es poner la punta de X en la, perdón, el poto de X en la punta de A. Y de acá puedo extender que X es igual a B menos A. Entonces esa podría ser como tu definición de resta. La diagonal de tu paralelogramo. Que eso es lo que comentaba antes. Pero al final yo lo que termino aplicando es lo mismo, como álgebra. A mí, a vectores, lo que más esto es lo que me es más fácil. No sé si es universal. Pasarlo a expresiones de este estilo. Como algo que yo sé por certeza y juego algebraicamente, paso restando la, etcétera, hasta que llegue como algo geométricamente fácil. Las transformaciones isométricas que se muestran en las siguientes figuras adjuntas, respectivamente, son, bueno, aquí en la mariposa, nosotros podemos ver una reflexión respecto al eje Y, ya que toda esta parte de acá es la misma que toda esta parte de acá. Con el ejemplo en clases es doblar la hoja. Entonces, si se fijan, si tuviésemos un papel y lo doblásemos justo por la línea azul, nos quedarían como las mismas partes. Como si fuese una huella digital y uno tuviese solamente una parte y si así, se formaría la mariposa completa. Entonces esto de acá va a ser una reflexión. La de acá es una rotación. De hecho es el ejemplo como insignia de rotación, porque tenemos un centro, podemos llamarlo O, donde tenemos algún objeto geométrico, en este caso es como una línea, que va girando en base a un ángulo. Entonces tenemos nuestro punto y tenemos un ángulo, y eso sería una rotación. Acá está un poco más interesante porque si yo veo, por ejemplo, este delfín de acá, podría haber una traslación y me produce ese delfín de ahí. Lo único que estoy haciendo es trasladarlo hacia la derecha. Análogamente, el delfín de aquí, si yo lo traslado, podría producir el delfín de acá. Así que yo podría ver una traslación. Ahora, lo que me llama la atención es que tal vez también podría ser una rotación. Si yo fijo mi centro por aquí, más o menos, y yo roto el delfín morado, podría darme más o menos el delfín rojo, creo yo. Así que eso tal vez me confunde un poco. A priori, yo me la jugaría por una traslación acá, porque es bastante evidente que el morado es una traslación de los otros morados, y el rojo del rojo, y de hecho aquí tenemos aún más morados. Aquí hay otro morado. Las estrellitas de mar también podrían ser una traslación, por ejemplo, esta de acá con esta de acá es una traslación. Si yo agarro la primera, me da la segunda. Y respecto a esta de acá, por ejemplo, con esta de acá, ya es un poco más raro. Probablemente tendría que ser una rotación o tal vez incluso una reflexión central. Si hacemos una reflexión central, tal vez podríamos producir una rotación en 180, que es lo mismo. Podríamos producir la otra. Así que en verdad yo estoy viendo todo.
pero me la jugaría por traslación. Entonces los primeros dicen una simetría axial. Bueno, una simetría axial es lo mismo que una reflexión, es otra forma de llamarlo. Por lo tanto, ahí ya podemos descartar automáticamente la C y la D. Después tenemos una rotación, ¿está bien? Y finalmente tendríamos una traslación o una simetría central. Para mí es una traslación. Sin embargo, yo igual aquí estoy viendo una simetría central respecto a estas dos estrellas naranjas. A mi criterio esta pregunta está mal hecha. Alternativa A. Voy a ver cuál es la correcta denuncia. Dice, ¿cuál es la simetría central y la axial? Ya. Déjame ver esto. Ya, sí, efectivamente la A. 37, 37, 37. La simetría axial. Fíjate, aquí hay una palabra clave. Bueno, simetría nos habla de algo simétrico, lógicamente. Y axial se parece mucho como a eje. De hecho, en inglés, eje es axis. Se escribe así. Axis. Eso es eje en inglés. Entonces nos está hablando de una simetría respecto a un eje, que es una reflexión. Una simetría axial es lo mismo que una reflexión. Una reflexión respecto a una recta. Y una simetría central, que tiene una palabra, bueno, simetría, que es algo simétrico, central, que es respecto a un punto. La simetría central es lo mismo que una rotación en 180 grados, y es cuando, por ejemplo, yo tengo algo así, es un triángulo, y produzco otro triángulo respecto a un punto. Y es el mismo efecto que rotarlo en 180 grados. Se parece mucho a una homotesia con razón -1 también. Si uno hace una homotesia por -1, también le da una simetría central. No sé si queda un poco más claro ahí, o aún hay alguna duda. Ya entendí, gracias. Súper. Vamos con la 38. El segmento AB, con los puntos, que yo recomiendo dibujar, porque ayuda. -2,2, o sea, aquí estaría nuestro punto A, y el punto B en el -3,0, o sea, por aquí estaría nuestro punto B, se somete a una simetría axial. Axial, no, axis es eje en inglés, por eso se llama así, con respecto a la recta x igual a -1. Entonces, ¿cuál es la recta x igual a -1? Bueno, yo voy al eje x, busco el -1, recordemos que está el eje x, y genero una recta en la cual todos los puntos van a tener x igual a -1, que sería esta recta de acá. Si se fijan, por ejemplo, este punto de aquí, pongámosle que está en el -3, va a ser el punto -1,3, perdón, como -3. Y el -1 tiene un x igual a -1. Y por ejemplo, este otro punto de acá, que va a ser, vamos a que esté con 4, el -1,4 también tiene un -1. Y todos los puntos que pasan por esa recta tienen un -1. Y esa es la recta x igual a -1. Cumple con esa condición. Obteniendo ese segmento AB'. ¿Cuál es el área del cuadrilátero A', B', D? Bueno, primero dibujar el segmento AB con naranjo. Este es el segmento AB. Y tanto el punto A como el punto D le hacemos una reflexión respecto a la recta azul, que es la recta x igual a -1. Nos daría algo así más o menos. ¿Ya? Como el espejo, es como la hoja que se dobla. Para calcular las distancias, la posición más exacta, bueno, habría que ver como la distancia desde A hasta la recta, y va a ser esa misma distancia para llegar a A'. Y lo mismo con B. Entonces, si A parte del -2 y tengo que llegar al -1, esta distancia de acá va a ser 1. Por lo tanto, esta distancia también va a ser 1. O sea, voy a ir del -1 al 0. Por su parte, si B está en el -3, yo como que tengo que ver la distancia hasta la recta,
que va a ser 2, y tengo que hacer esa misma distancia hacia el otro lado, que también va a ser 2. Entonces, si partía en el menos 1, voy a terminar en el 1. Voy a reescribir un poco el dibujo porque está muy manchado, pero no voy a borrar eso porque igual puede ser importante. Entonces, nos queda nuestro punto A en el menos 2,2. Sería la A. Acá está el B en el menos 3. El A' en el 0, perdón. La prima está acá. A'. Y el B' está en el 1,0. O sea, por aquí. Aquí está el B'. Y nos preguntan por el área de este cuadrilátero de acá. Por toda esta sección. Y ese va a ser el cuadrilátero A', B', B, que es el que nos dicen ahí. Bueno, ¿cuál va a ser esa área? Esto es un... bueno, hay dos formas de sacarlo, como que se podría descomponer en un rectángulo y dos triángulos, o se puede sacar con trapecio, que sería promediar las dos bases y multiplicarlo por la altura. La altura va a ser 2, ya que nuestro punto A está en el 2, y la base mayor va a ser de 4, va desde el menos 3 hasta el 1, y la base menor va a ser de 2, ya que va desde el menos 2 hasta el 0. Eso nos quedaría que el área va a ser igual al promedio de las dos bases, o sea, 4 más 2 dividido en 2 por la altura. Nos queda 4 más 2, que es 6. No estaba fácil esta pregunta. No sé si hay alguna duda. ¿Qué pone el U? ¿Es como una unidad de medida X? Claro. Unidades. Ya. Unidades. Claro, porque el eje X, al final, por ejemplo, entre el 8 y el 9, hay una distancia de 1, ¿qué? 1 metro, 1 centímetro, 1 kilo, 1 kilómetro, no sabemos. Entonces se le llama U a una unidad genérica. Y una unidad cuadrada es el área de un cuadrado que tiene una unidad para arriba y una unidad para abajo. Como una unidad de medida genérica. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Adelante nomás, si hay preguntas. Pregunta nomás. Vamos con el siguiente ejercicio. 39. El punto 5,8 5,8. Acá va a estar nuestro punto W. Es sometido a una rotación antihorario en 90 grados con respecto al punto 2,3. Eso es difícil. Respecto al punto 2,3. Respecto a este punto de acá. Entonces, el punto homólogo H' tiene coordenadas. Bueno, nosotros vamos a tener que rotarlo en sentido antihorario. Algo así. En 90 grados. Y nos va a dar un W'. Y nos preguntan por eso, ¿no? H'. Dice, si no hubiese estado la palabra antihorario y hubiese hecho solo una rotación de 90, hubiese sido en el mismo sentido. Sí. ¿Y para qué ponen dos veces eso? Como... No sé. Yo creo que para no dar ningún lugar a duda, como que quede claro. Es redundante, pero yo creo que están prefiriendo ser redundantes, pero como hiper preciso a dejarlo como un poquito en el aire. Ya, esto está mal, porque me están diciendo H'.
¿Y qué es H'? O sea, supongo que se refieren al punto de acá, que es W', o yo le llamé W'. No me están diciendo que es H', pero yo leyendo así, me imagino que H' es este punto de acá. O sea, es como rotar H respecto a H. Me va a dar ni un punto, así que debería ser 2,3. Pero no están las alternativas tampoco. Así que yo creo que se refieren a este punto de aquí, al de acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta es de las preguntas más difíciles que hay, creo yo. Y la forma, de hecho, yo creo que esta es la pregunta más difícil que te pueden hacer en la prueba. Y la forma en la que yo lo haría sería, uno, hacer un vector, imaginarme un vector que va desde H a W, algo así. Ese vector, trasladarlo al origen, ahí hacer la rotación, que acuérdense que tenemos un punto X, Y, y lo rotamos 90 grados antihorario, nos daría el punto menos Y, X. Ahí hacemos la rotación, nos daría algo así. Y después lo vuelvo a trasladar por lo mismo que lo había trasladado al comienzo para poner el origen. Por ejemplo, si lo he trasladado así, ahora eso mismo lo traslado pero para el otro lado. Y así produzco este de acá. Ese sería el mecanismo que yo haría. Ahora, además se me acaba de ocurrir otra forma de hacerlo, en verdad. Que podría ser como con un triángulo. Como imaginarse ese triángulo ahí, este de aquí. Uno sabe que estos son 45 grados, perdón, 90 grados, por lo tanto estos son 45 y estos son 45. Y hacer como algo geométrico así, pero yo lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo probable error. Así que voy a hacer este otro mecanismo, que es medio largo. Entonces, lo primero es ver cuánto va a ser este vector celestito. Bueno, el vector celestito va de 2 a 3, perdón, de 2 a 5, por lo tanto va a ir 3 a la derecha. Entonces voy a definir un vector B que va 3 a la derecha, y veo cuánto sube. Sube desde el 3 al 8, por lo tanto sube 5. Y ese va a ser mi vector B. Ese vector B, ya tal como lo tengo, ya sería el vector de aquí. Ese sería mi vector B. Ya está parte del origen. Va 3 hacia la derecha, 5 hacia arriba. Ahora lo roto en 90 grados con esto de aquí y me va a dar el vector menos 5,3. Y ese va a ser este vector, el que está acá. Aún no termino, me falta volver a moverlo. Entonces, lo tengo que como subir hasta acá. ¿Cuánto lo tengo que subir? Como esa dirección roja. Esa roja, pero en sentido opuesto. Entonces voy a tener que subirlo 2 a la derecha y 3 hacia arriba, para dejarlo como centrado en el H y no en el origen. O sea, le voy a sumar 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Y me va a quedar el vector menos 3,6. Alternativa B. Adelante si hay algún paso, algo que no quedó claro, algo que surge duda, alguna otra idea de cómo hacerlo. ¿Cómo lo habrían hecho ustedes o cómo lo hicieron? Adelante. Yo lo que hice fue al punto... trasladé el punto 2,3 al origen y me dio, creo que, menos 2,3. Y eso se lo sumé, o sea, se lo resté. No, el 2,3, no me acuerdo, creo que... No, ya lo hice, creo que me confundí. Pero me dio, eso es lo importante. Ya, eso es lo importante. Eso es lo importante. Si te dio, yo creo que lo pensaste bien. Porque como que por suerte te haya salido esto es casi imposible. Así que yo creo que No, sí. estuvo bien la lógica. Abril, dale. ¿Por qué al 5,8 no se le puede aplicar directamente el menos I, X? O sea, así como transformarlo. Porque ¿borro todo esto nomás? No, voy a hacerlo de nuevo. Voy a mirar la lata. Hacerlo rápido. Pero esa es muy buena pregunta. Entonces este es nuestro punto H y este es nuestro punto W, más o menos, ¿cierto?
Si tú llegas y aplicas el XY, tú vas a agarrar este vector de acá, que es el vector 5,8, ese es el vector 5,8, y lo vas a rotar a 90 grados respecto al origen. Y te va a dar esto. Y tú lo que quieres es agarrar este otro vector y esto rotarlo a 90 grados. Ese es el que te sirve. Entonces, si tú llegas y lo das vuelta, tú vas a estar dando vuelta el azul, no el morado. Y lo vas a hacer respecto al origen, no respecto a H. No sé si se entiende. Ya, y sí, con lo de H me quedó como clarito. Buenísimo. De hecho, ahora que lo pienso, si este es el vector V, por ejemplo, y este es el vector W, no sé con el mismo color mejor, de nuevo podría ser como una resta o algo así. Entonces, este de acá va a ser el vector H. Entonces tenemos que el vector H más el vector V nos da el vector W, ¿cierto? Si uno agarra H, en el potito de V uno le pone la punta de H, llega ahí al W. Entonces V, que es como el que queremos rotar, va a ser W menos H. Y eso es lo que tenemos que rotar, W menos H, que es el morado. Entonces, W menos H va a ser 5,8 menos 2,3, o sea, 3,5. Y esto es lo que tenemos que rotar. Lo rotamos y nos va a dar menos 5,3, que es lo que nos había dado acá. Y lo único que falta hacer es volver como a trasladarlo al lugar. Que es sumándole 2,3 y nos va a volver a dar menos 3,5. Vamos con el siguiente. Bueno, si alguien tiene alguna duda, igual, adelante. Entonces nosotros queremos rotar W menos H, no W. Y si uno llega y aplica el tiro, al final va a estar dando W. Para publicidad se diseñó un póster rectangular de 1 metro de alto y 80 centímetros de ancho. Pero hubo un error tal que el área medida y el área real están en razón 1:25. Siendo estas superficies semejantes. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, no entendí tan bien. No sé si me está faltando como comprensión lectora. Pero tenemos un póster. Nuestro póster. Voy a tener ahí a Bruno Mars en la portada. Y se midió el área. Entonces sería área medida, área real. Se imagino que este fue como el diseño y en la realidad ocurrió esto. No entiendo cómo pasa eso, pero ya. Siendo estas superficies semejantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, y esa razón nos dio 1:25, pero ojo, esto no va a ser nuestra K, porque estamos hablando de áreas. Cuando hablamos de áreas, esa razón nos va a dar K cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos raíz a ambos lados, vamos a ver que la razón entre las longitudes es 1:5. Entonces, por ejemplo, si en la medida va a medir 1 metro, en el real va a ser 5 metros. Si en la medida es 0,8, en el real va a ser 4 metros, que es 0,8 por 5. Y ahí el área no va a 1:25. De hecho, aquí el área es 0,8, 1 por 0,8, y acá el área es 20. Si hacemos esta división, 0,8 sobre 20, voy a multiplicar por 10, nos queda 80 sobre 200. No, eso está mal hecho. Me queda 8 sobre 200. Divido en 2, 4 sobre 100. Divido en 2, 2 sobre 50. Divido en 2, 1 sobre 25. Entonces, está bien hecho. Las longitudes se multiplican por 5 entre el medido y el real. Nos dice,
El área a cubrir era de 20 metros cuadrados. Bueno, ojo ahí, ¿eh? Entonces, se diseñó. Supongo que el se diseñó es el que se midió, supongo. Si ese es el caso, el que se midió tiene un área de 0,8 metros cuadrados. Y efectivamente el real va a tener un área de 20 metros cuadrados, por lo tanto sería correcto. El alto real del póster debía ser 5 metros. ¿Sí? Suponiendo que esté el medido y esté el real. La razón entre el ancho del diseño y el real es 1:5. Eso también es verdad. Porque esa es nuestra K. Nuestra K es la razón entre las longitudes, entonces nos están preguntando por el ancho del diseño y el ancho real, y va a tener que ser esa distancia. Acá, por ejemplo, 0,8 entre 4, 0,8 dividido en 4, aquí tenemos un 0, voy a dividir en 2, voy a dividir en 2 de nuevo, voy a dividir en 2 de nuevo. Listo, 1 de 5. Debería ser 1, 2 y 3. Adelante con las dudas. Aquí es mejor trabajarlo con metro que con... Porque no notan centímetros. Ah, sí, sí notan centímetros. Nos No, dan ya. acá 80 centímetros. Sí. La verdad se puede hacer con centímetros, pero tienes que estar todo en centímetros. O lo haces todo en metros o todo en centímetros. No se puede comparar peras con manzana. Entonces, por ejemplo, esto sería 100. 100 centímetros, esto sería 500. Ay, puse 5000. Esto va a ser 500 y esto de acá va a ser 400. Y te va a seguir dando todo. Por ejemplo, la razón entre este y este sigue siendo 1:5. La razón entre 100 y 500 sigue siendo 1:5. Entre 80, sería 80, entre 80 y 400 te va a seguir dando. Pero no te va a servir en verdad. Vas a tener que hacer la conversión de nuevo porque las alternativas están en metros. O sea, la pregunta te la hacen en metros, así que es mejor trabajarlo todo en metros. Si hay alguna consulta extra, adelante. ¿Se puede hacer en centímetros? Yo trabajo en metros generalmente porque es la unidad internacional. Y los metros son un buen sistema. En física, trabajar con centímetros es una pesadilla. En la figura adjunta, ojo, aquí ya estoy viendo líneas paralelas, lo que significa teorema de Tales. En la figura adjunta, L1, L2, L3. Cuando les ponen esto, le están diciendo tales. Eso es lo que tienen que leer, tales. Puedo ocupar tales acá. Con L4, L5, L6 transversales. Entonces, X más Y es... Bueno, ¿qué nos decía Tales? Tales nos dice que las proporciones se mantienen. Entonces, por ejemplo, esto va a ser a esto, como esto es a esto. Eso nos dice Tales. Las proporciones, bueno, ahora yo escogí solamente estas dos rectas. Escogí esta de aquí con esta de acá. Si se escogió cualquier otra combinación de dos, funciona, porque son rectas paralelas las que las cortan. Entonces eso nos va a dar. Bueno, y esa no es la única forma de hacerlo, ¿eh? Se puede hacer, por ejemplo, 4 es ahí, como 6 es a 15. También sirve esa. También sirve 4 es a 4 más i, como 6 es a 6 más 15. También sirve eso. Hagamos... Dice cuándo, ¿Mm? cuándo es que no se puede, o sea, Ya, cuando empiezan a haber problemas es con las horizontales. Por ejemplo, yo no puedo como llegar y decir 4 es a esto, como 4 más i es a esto. Esa te va a dar problema. Si esto es A, esto es B. Esa es la problema. y eso es porque no solo el lado homólogo. Es que en verdad sí, sí. Tales funciona porque esto es un triángulo. Mira. Voy a completar el triángulo. Este es el triángulo, ¿cierto? Esos triángulos. Entonces, lo que yo estoy diciendo
Entonces voy a hacer aquí como una acá más chica. Ya. Para que se cumpla, bueno, y todos los ángulos son iguales porque son paralelas, etc. Para que se cumpla la proporción, yo tengo que decir como lado del ángulo mediano, por ejemplo, que sería todo esto, esa lado del ángulo mediano como lado del ángulo grande, esa lado del lado grande, quise decir lado todo el rato, estaba diciendo ángulo. O sea, mediano con mediano, grande con grande. Cuando yo estoy comparando con las horizontales, empieza a haber problemas porque yo estoy diciendo 4, que ni siquiera es un lado completo, es una parte de un lado, y lo estoy comparando con un lado completo. Ya, perfecto. Y luego yo estoy diciendo y es a otro lado completo, pero y tampoco es un lado. Por eso da problema. Y eso fue lo mismo que tratamos de hablar en la última clase, que me costó explicarlo. Esto es lo que está pasando, y por eso no funciona. Ahora, lo que sí funcionaría, que es algo muy específico, y eso fue lo que ocupé para hacer el ejercicio que no me salía, no sé si te acuerdas que hubo un ejercicio que me costó hacerlo, Sí. es que acá hay un incremento. O sea, entre el lado chico, que sería como el naranjo de acá, entre el lado chico y el verde hay como un incremento. Y lo que sí se cumple es que, este es otro lado, el incremento de acá, entre la distancia azul, esas dos distancias azules que son iguales, sí se va a cumplir la proporción. Esa sí se cumple. Y acá yo podría sacar otro como celeste más, y ahí sí puedo hacer como una relación con esto, como los incrementos, y eso sí es proporcional. Pero cuando yo estoy comparando las horizontales, generalmente voy a estar comparando un lado con esto, que no es un lado, es cualquier cosa. Entonces ese es el error. Ya. Vamos al grano del ejercicio. Entonces, 4 es ahí, como 6 es a 15. También se puede hacer para otro lado, ¿no? Y vamos a hacer como, da lo mismo, ya vamos así. Y es a 4, como 15 es a 6. Entonces, y va a ser 4, 6, 15. Simplificamos por 2, esto nos va a dar un 2 y esto nos va a dar un 3. Simplifiqué por 2. Simplificamos por 3, esto nos va a dar un 5, esto nos va a dar un 1. O sea que y es igual a 10. Ahora nos falta x. Comparemos acá, por ejemplo. Todos los que están en verde. Entonces yo sé que y es a 4, o sea, 10 es a 4, porque y es 10, ya sé cuánto vale ahí, todo esto es 10. Como 5 es a x, como 5 es a x. Voy a pasar el x multiplicando, acá me queda el x, y voy a pasar multiplicando el 4 y dividiendo el 10. Me salté un par de pasos ahí, pero funciona. Divido en 5, me va a quedar un 2, o sea que x va a ser igual a 2. Me preguntaban por x más y, o sea, 2 más 10, lo que es igual a 12. Reemplazando, no lo voy a borrar, eso es igual importante. Reemplazando en el dibujo, nos queda que x, que es 2, e y es 10. Y fíjense que las proporciones sí se cumplen. Entonces, el 4 es a 10, eso me está diciendo, bueno, 4 es a 10, lo mismo que 2 es a 5. Y ahora si yo hago la comparación, por ejemplo, con el 6 es a 15, 6 es a 15, lo simplifico por 3, me va a quedar 6 dividido en 3, que es 2, 15 dividido en 3, que es 5, y miren, 2 es a 5, 2 es a 5. Y aquí, 2 es a 5. 2 es a 5, 2 es a 5, 2 es a 5. El que no funciona es el horizontal. En este caso no tenemos ningún dato, así que no voy a poder mostrar que falla, pero si nos dicen algún dato y lo hacen, no les va a dar 2 a 5. Todo les va a dar 2 a 5 menos eso. También funciona en dirección opuesta. Si yo saco, en vez de como para abajo, porque yo saqué todas las proporciones para abajo y me dieron 2 a 5, se pueden hacer como hacia arriba. Y esto de acá me va a dar 5 a 2,
5 es a 2, 5 es a 2. Eso quería mostrarles. A mí en todo caso me molesta que la razón de semejanza no quede como fracción, que quede como un número entero. Ahora sería como 0,4, como la Sí. razón. Sí. Sí, yo concuerdo contigo. La fracción absolutamente superior a número decimal. Pero totalmente. Bueno, si hay alguna duda, adelante. Si no, voy con el siguiente. En el triángulo ABC y en el BDE, el ABC es el grande, BDE es este de aquí como medio chico o mediano. Con ABC, puntos colineales, bla, bla, bla. Se tiene que CAF, este de acá, para ver ángulos, uno parte en el primer punto, C, luego va con el segundo, que es donde va a estar el ángulo, pum, y luego vamos al último, que es este de acá. Y se refieren a ese ángulo de ahí. Congruente, esto significa eso, congruente, o sea que son el mismo ángulo, con el EDB, con este de acá. Entonces, si este ángulo es alfa, que alfa podría ser 30 grados, 40 grados, 1000 grados, este también va a ser alfa, va a ser el mismo ángulo. Si CD mide 16, CD, ya, está en el dibujo, DB mide 4, BE mide 5, también está en el dibujo eso, entonces el valor de AE mide, y esta va a ser mi X, AE. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, aquí vamos a poder ocupar semejanza de triángulos. Fíjense que, por ejemplo, este ángulo de acá, yo lo puedo llamar beta. Entonces, este ángulo de aquí, voy a hacer en otro color, este ángulo de acá, sumado a alfa, sumado a beta, me tiene que dar 180 porque forma un triángulo. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, el ángulo gamma, me queda aquí gamma más alfa más beta, tiene que ser 180. Tiene que ser 180. Por lo tanto, gamma es 180 menos alfa menos beta. Y fíjense que el ángulo de acá cumple exactamente la misma propiedad. Porque en este triángulo grande tenemos que ese ángulo más alfa más beta me tiene que dar 180. Por lo tanto, si yo lo despejo, me doy cuenta que es el mismo ángulo. Entonces, cuando tienen dos triángulos distintos con dos ángulos iguales, por el criterio ángulo-ángulo, ya saben que son semejantes. Entonces, fíjense que este ángulo y este ángulo son en este triángulo grande, son los mismos que este ángulo con este ángulo en este triángulo chico. Y por lo tanto, los dos celestitos son los mismos. O verdes, no sé. ¿De qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda porque cuando hay dos triángulos semejantes tienen la misma forma y por lo tanto tienen una constante que los asocia. Entonces, por ejemplo, el lado más chiquitito, lado chico, va a ser al lado más chico, como el lado mediano va a ser al lado mediano, como el lado grande va a ser al lado grande. Y se va a cumplir eso y todo eso va a ser constante, alguna constante, que es lo que digamos proporción. ¿Cómo sabemos qué lado emparejar con qué lado? Lo mejor es ver a qué ángulos son opuestos. Entonces, si yo tengo dos triángulos, este es alfa, beta, gamma, y bueno, como el otro triángulo que son semejantes, como dado vuelta, cualquier lado, alfa, beta, gamma, para ver qué lado es correspondiente u homólogo con el otro, lo que yo les recomiendo es buscar dos ángulos iguales y ver cuál es el lado opuesto. Entonces, en este caso, este de acá va a ser homólogo a este de acá.
Y, por ejemplo, este lado de acá, que es el opuesto a gamma, va a ser homólogo a este lado de ahí, que es el opuesto a gamma. Y este lado de acá, que es el opuesto a beta, va a ser homólogo con ese lado de ahí. Entonces, aquí tenemos que 4 es opuesto a gamma. 4 es opuesto a gamma. Y en el grande, x más 5 es opuesto a gamma. Y esto va a tener la misma razón que el opuesto a alfa del chico, opuesto a alfa, con el opuesto a alfa del grande, que va a ser 16 más 4, que este es el opuesto a alfa, va a ser 20. Entonces acá me queda que 4, esas 5 partido en 20 por x más 5. 5 partido en 20, si lo simplifico me queda un cuarto. Paso el 4 multiplicando, me queda 16, es igual a x más 5. Resto el 5, 11 es igual a x. Adelante si hay alguna duda, alguna forma distinta en la que lo hicieron, o lo que sea. Un comentario. Ya. Entonces, nos vamos a recrear. Así que volvemos a las 6:42. Si quieren como preguntar por algún ejercicio específico del ensayo, lo dejan en el chat y lo revisamos. 6:42, volvemos. Vamos con la 43. En la figura adjunta, la circunferencia de centro O está inscrita en el triángulo ABC, donde hay muchos puntos colineales. Los puntos eje D son tangentes a los trazos AB, FH y AC. Creo que esta era piloto. A ver. No, no es piloto. No se puso la piloto. Ya, 43. ¿Cuáles de las siguientes alternativas son falsas? Buena pregunta. 1. VHF, este de acá, es igual a OHD. A este de acá. Ya, así, de verlo nomás, ya se ve bien falso, pero veamos por qué. Veamos por qué. Bueno, así al ojo, pero no me es tan claro que esta es la situación. Me da la sensación de que este triángulo de acá, si lo roto respecto a H, puedo producir este triángulo de acá. Me da esa sensación. Si ese es el caso, entonces el ángulo de acá es el mismo que el ángulo de acá. Por lo tanto, va a ser distinto a OHD. Ya, una sensación que me da, pero no sé si puedo probar que esa situación ocurre. Dice, pero es que este ejercicio estaba medio raro. Me costó caleta. Sí, yo creo tiene muy mala pinta este ejercicio. Muy, muy mala pinta. Y recuerdo haber hecho uno igual o este en algún momento y bien difícil.
Los puntos son tangentes. Ya. A ver. Mm, ¿Cómo saber si este es el mismo ángulo que este? O que esta distancia es la misma que esta. Bueno, Pero eso no es un es. triángulo rectángulo. ¿Cómo? El grande, grande, claro, pero no necesariamente son 45. Claro. Ahora, eh, acá tenemos un diámetro. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Por lo tanto, los triángulos también. Claro, claro, sí, porque por ejemplo yo puedo trazar esto de acá, que esto es tangente, por lo tanto si es tangente son 90 grados, son 90 grados también. Ay, no sé si este es el mismo que este. Ah, sí, porque pasa por el diámetro, tiene que ser simétrico. ¿Ya? Sí, entonces este triángulo es el mismo que este, entonces este es el mismo que este. Ya, esos dos triángulos son iguales. 90. Entonces si este de acá es alfa, este de acá tiene que ser beta, entonces este de acá es alfa, este es beta. Mm, mm, mm. Es que aquí yo creo que se ocupa alguna propiedad de los círculos. Porque este de acá tiene un nombre. Porque está el ángulo central, el ángulo inscrito, y hay un ángulo que es como que está afuera. Porque esto es una línea tangente. Y no me acuerdo esa propiedad. Pero la sacaron. Así que no debería ser necesario. Yo creo que este problema ocupa propiedades de los círculos que no entran. Así que me atrevo a decir que este es un problema obsoleto. No me voy a detener acá. Se puede hacer, pero creo que vamos a estar mucho rato dando de inferir algunas propiedades. Así que yo creo que este no lo vamos a hacer. Este debería ser piloto. Muchas también. Vamos con este nomás. Una persona de 1,8 metros de alto se acerca a una piscina, pero a una distancia de 20 centímetros de un pozo de 2 metros. Entonces, tenemos 20 centímetros. Esto de acá mide 0,2. La persona mide 1,8, 1,80 m, y el pozo son 2 metros. 2 metros. De diámetro. ¿Cómo de diámetro? Y logra ver una forma lineal pasando por el borde del pozo, la esquina opuesta al fondo. ¿Ya? Y alcanza a ver la esquina opuesta al fondo, efectivamente, la esquina opuesta al fondo. ¿Cuál es la profundidad del pozo? ¿Y qué se refiere con diámetro? Ah, ya, es un pozo, es como un tubo. El pozo es un cilindro. Entonces se refiere a esto con diámetro. Por lo tanto, se refiere a esta distancia de acá. Estos son 2 metros. Ya, entonces, bueno, acá por proporciones podemos hacerlo, porque este triángulo de acá va a ser semejante con este de aquí.
por los ángulos, ya que este es de 90, este es de 90, y como esta línea con esta es paralela, entonces este de acá va a ser lo mismo que este de acá. Dos ángulos iguales y ya son semejantes. Entonces aquí es cosa de sacar la proporción de semejanza, que va a ser 1 a 10, 2 metros a 0,2, y por lo tanto, si esto mide 1,8, esto va a medir 18. Hay que multiplicar por 10. Tenemos un K que es igual a 10. Esto va a medir 18 metros. Adelante si hay alguna consulta. Vamos entonces. 46. En la figura adjunta, el cuadrado ABCD del lado 4 centímetros, se construye un triángulo equilátero, ABE, ¿ya? Que es el de aquí. Si H es el ortocentro del triángulo equilátero, ¿cuánto mide el área de la sección achurada? Ya, ¿qué es un ortocentro? Un ortocentro es algo que preguntan bien poco, pero a veces lo preguntan. Y yo les recomiendo un tip mnemotécnico, que es VAT, voy, AC. ¿Ya? Ese es mi tiro, eso de nuevo. VAT, voy, AC. ¿Cuál es la gracia? Acá están ciertas líneas importantes de los triángulos. Acá están los centros de ellas, donde se intersectan. Entonces, por ejemplo, las transversales de gravedad se intersectan en el baricentro. Las alturas en el ortocentro. Las bisectrices en el incentro. Y las... Ok, 2A, altura, de gravedad. Son 5, porque la mediana no está acá porque no tiene centro. Transversal de gravedad, altura, bisectriz, simetral. Ya, me equivoqué, es SC, toda la razón. Esto es SC. Sí. Y la simetral en el circuncentro. Perdón, yo me equivoqué. Es BAT, voy, SC. Yo no ocupaba esto hace como 2 años, así que por eso se me olvidó. Pero aún así, igual uno se acuerda. BAT, voy de hacia arriba. Voy, SC. Entonces las bisectrices en el incentro, las alturas en el ortocentro, las transversales de gravedad en el baricentro y las simetrales en el circuncentro. Si se notan, aquí los hice al revés y da lo mismo. Lo importante es que el bad boy lo hacen así. Entonces, si suben haciendo el bat, bajan haciendo el boy. Si bajan haciendo el bat, suben haciendo el boy. Y luego ponen SC. Ese es como el tip que les puedo dar. Entonces, me preguntan por el ortocentro. Yo voy al ortocentro y sé que son las alturas. Entonces yo sé que todas las alturas se van a cruzar ahí. Eso. Bueno, y las medianas no entran en este como juego porque las medianas de un triángulo son estas líneas así, entonces no se topan en ningún centro, en ningún punto. Ya, voy de nuevo. En la figura adjunta, en el cuadrado ABCD de lado 4 centímetros, se construye un triángulo equilátero. Si H es el ortocentro del triángulo equilátero, ¿cuánto mide el área de la sección achurada? Pero nos están preguntando por esta área. Bueno, como el triángulo es equilátero, yo sé que esto mide 4 y yo sé que esto también va a medir 4, porque es equilátero. Además, yo sé que esto mide 60 grados y esto mide 60 grados. Entonces, si esto mide 2 y esto mide 2, yo, bueno, con la fórmula de altura de un triángulo equilátero, yo sé que esto va a medir raíz de 3 medios.
Se puede hacer por Pitágoras. Aquí tienes un cateto y acá tienes una hipotenusa. Se puede hacer por Pitágoras. Pero ya vimos y que siempre daba eso. Entonces, toda esta longitud va a dar raíz de 3 medios. Como es un equilátero, esto va a cruzar justo en la mitad. Entonces nos va a dar que esta longitud de acá va a ser raíz de 3 cuartos. Entonces, esto de acá va a ser raíz de 3 cuartos. Ahora, necesitamos sacar el área. Si esto de acá mide 60 grados, si yo dibujase el triángulo, el círculo completo, que va a medir 360 grados, esto va a ser un sexto. Entonces yo podría dibujar 6 de estos acá, con la misma área. Este va a medir 60, 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 y el último va a medir 60. Entonces va a tener 6 lados con 60 grados. Entonces, cosa de que yo saque el círculo completo y lo que me dé lo divido en 6. El área de un círculo, área círculo, es radio al cuadrado por pi. ¿Cuánto es el radio? Lo que me acaba de dar acá. Raíz de 3 cuartos. Entonces me queda raíz de 3 cuartos al cuadrado por pi. O lo que es lo mismo, 3 partido en 16 pi. Y no me da nada. No me equivoqué. A ver. Tú mide 2, tú mide 2, tú mide Vice, te equivocaste, creo, en la altura. La altura creo que es 2 raíz de 3. Porque el lado por raíz de 3 partido en 2. Por supuesto. Por supuesto. Entonces va a ser 4 por raíz de 3 partido en 2, 2 raíz de 3. Sí, obvio. Gracias, muchas gracias. Entonces, esto acá me da raíz de 3. Entonces, el área del círculo va a medir raíz de 3 al cuadrado por pi, o sea, 3pi, y tengo que dividirlo en 6. Entonces me va a dar pi medios. Tampoco me da. A ver, voy a hacerlo todo. Esto mide 4. Esto mide acá 4, esto mide 2. Entonces, esto de acá. Ya sé lo que es. Esto de acá mide, está bien, mide raíz de 3 por 2, eso está correcto. Pero yo asumí que esta distancia era la misma que esta distancia. Y eso no es correcto. Para los ortocentros se da una proporción de 2:3. Es una propiedad súper específica, pero ocurre. Entonces, si esto de acá mide, si yo divido esto en tres partes iguales, el ortocentro me da como en 2/3 de la cuestión. No tengo idea cómo demostrar eso, pero me acuerdo que esa propiedad existe. Entonces esto debería ser 2/3 de todo. Entonces debería ser 2/3 por raíz de 3 medios. Algo así debería ser. Entonces nos quedaría 4/3 raíz de 3. Y ese sería nuestro radio. Y ahora ocupamos radio al cuadrado por pi. Radio al cuadrado va a ser 16 novenos por 3. Eso ahí. O sea, 16 tercios. Y esto lo dividimos en 6. Entonces nos va a quedar 16 partido en 18. O sea, si lo divido en 2, me va a quedar 8 novenos pi. Perdón, aquí. Ya. Resumen. Como es equilátero, yo sé que este lado de acá mide lo mismo que este lado de acá, por lo tanto eso mide 4, eso mide 2, etc. Y ahí ya puedo sacar la altura, ya sea con la fórmula o por Pitágoras. Por la fórmula me da raíz de 3 por 2, y ahí yo me he equivocado y he ocupado mal la fórmula. Ahora,
para una propiedad del ortocentro, que el ortocentro es el punto en el cual todas las alturas de un triángulo se cruzan, es que divida las alturas en proporción de 2:1. Entonces, si esto mide 2A, eso mide A. Por lo tanto, como yo sé cuánto mide toda la altura, si lo multiplico por 2/3, voy a ser capaz de tener esta longitud. Ahora que tengo el radio, multiplico por fórmula del área de círculo para sacar todo el círculo, y lo divido en 6, ya que yo sé que estos son 60 grados, que es un sexto del círculo completo. Y eso me da 8/9 pi. Ah, con razón no me dio. Ya, pero, ¿viste? No hay una forma como menos tryhard de hacerla, porque esa propiedad del ortocentro como que nunca me la enseñaron el prego. Hiper específica esa propiedad. ¿Pero tú crees que en la PTU en verdad pregunten una propiedad así? Es que siempre ponen una pregunta de algo muy específico, que es lo que te define quién saca el 850 perfecto y quién se quedó con una. Te Ya, esparcen propiedades wow. siempre hay realmente una propiedad de logaritmos que no se ocupa nunca, que a veces no la enseñan en el colegio, alguna cosa, una función súper rara. Esta es una pregunta que le quita a harta gente un nacional. Así de corta. Porque es una propiedad muy específica. Aprovechando, se las voy a enseñar. Ya, entonces, bat voy SC. Bueno, también están las medianas. Entonces, las bisectrices, que son estas de acá, lo que hacen es que tú tienes un triángulo y divides el ángulo por la mitad. Entonces, si esto va a medir alfa medios, esto va a medir alfa medios. Y esos son las bisectrices. Entonces, todas las bisectrices se juntan en este punto de acá, que se llama incentro. El incentro tiene la propiedad de que tú puedes trazar un círculo acá, y es el círculo de mayor área dentro de un triángulo. Las alturas son perpendiculares a los lados. Pum. 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 Y te dan como la altura máxima desde un lado al otro punto. O, claro, eso. La distancia mínima, ¿verdad? La distancia mínima entre uno de los lados y el punto opuesto. Se juntan en el ortocentro. Otra gracia de las alturas es que las alturas son inversamente proporcionales con los lados. Entonces, si yo tengo un lado chiquitito, supongamos gráficamente, si yo tengo un lado chiquitito, voy a tener una altura grande, y si yo tengo un lado grande, como este de acá, voy a tener una altura chiquitita. Entonces, cuando un lado es grande, su altura respectiva es chiquitita. Y eso se da porque como base por altura partido en 2 es el área, te queda que base por altura es igual a 2 veces el área, lo que significa que la base y la altura son inversamente proporcionales. El ortocentro tiene esa propiedad de que divide el lado en una proporción de, si este es 2A, este va a ser A. O sea, en una proporción de 2:3 en total o 2:1. Las transversales de gravedad vamos a verlo acá. Las transversales de gravedad ya van desde cada punto a la mitad del otro lado. Así. La gracia de las transversales de gravedad es que dividen los triángulos en áreas iguales. Entonces, por ejemplo, esto de acá tiene la misma área que este de acá. Esa es una transversal de gravedad. Y eso aplica para todas, en todos los triángulos que dividen. Y de hecho, cada uno de esos 6 triángulos tiene la misma área. Esa es la gracia de las transversales de gravedad. Y en el baricentro vas a tener el centro de gravedad del triángulo. Si el triángulo fuese una placa como de madera y tú pones un lápiz justo en ese punto, no se va a caer para ningún lado.
Esa es la transversal de A. La simetral es perpendicular y va al centro. Por ejemplo, esta va, ahí agarro el centro del lado y trazo una recta perpendicular. En este otro lado de acá, voy al centro y trazo una recta perpendicular. En este lado de acá, voy al centro y trazo una recta perpendicular. Algo así. La gracia del circuncentro es que uno es capaz de inscribir el triángulo. Así. Si uno pone un círculo justo centrado en el circuncentro, el triángulo te queda adentro. Y es el triángulo, y ese es justo el círculo que pasa por los 3 puntos por los 3 bordes del triángulo. Esa es como la gracia. Y las medianas, uno agarra un triángulo, uno junta los 3 puntos medios. Y estos triángulos son congruentes, son hipersemejantes, los 4. Estas son las 5 rectas que se le pueden hacer a un triángulo. ¿Viste la simetral es perpendicular como a la mitad del lado opuesto, ¿no? Es la simetral, que es esta de acá, es perpendicular a su lado. Por ejemplo, la simetral de este lado de acá es perpendicular y pasa justo por el centro. Entonces, esta distancia y esta distancia son la misma. Esta de acá, esta distancia y esta distancia son la misma, y uno traza la simetral. Y aquí esta distancia y esta distancia son la misma, y uno traza la simetral. 90 grados. Esas son las 5. Aparecen poquísimo, pero a veces parecen. Tal vez la más importante, creo yo, es la bisectriz. Porque eso sí, a veces lo dicen, como que una recta bisecta es una bisectriz de un ángulo o algo así. Y se refiere a que divide el ángulo en 2 partes iguales. Igual esto está en el material teórico de la unidad. Estoy casi seguro. Ya. Vamos con la... Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Igual aquí dije mucha información. Así que si tienen dudas, adelante. Porque dije caleta de información. Ya, vamos con la 47. Se aplica una homotesia al polígono ABCE con centro en H. ¿Ya? De razón 1,5, obteniéndose otro polígono. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? Tenemos un polígono, si lo dibujaron como un rombo nomás, y lo que hacemos es hacer una homotesia como de 1,5. Nos quería algo así. 1. AB es paralelo a AB'. A', AB'. Esta es verdadera. De hecho, independiente de la razón K, debería ocurrir eso. Creo que incluso cuando son negativas. Por tales, de hecho, porque si yo... Bueno, todos los ángulos se mantienen, hay hartas aquí semejanzas. Yo tiro esta para acá, me iré que acá, y esta me iré que acá. Entonces, fíjense que se puede demostrar, pero no lo voy a hacer ahora. En la homotesia los lados se mantienen paralelos siempre. Y aquí es cosa de verlo, si ocurre. Si analizamos este triángulo, sabemos que ese es el mismo ángulo con este y este es el mismo ángulo que este. Por lo tanto, podemos deducir que son paralelos. Si HA es 5, entonces HA' es 7,5. A ver, nuestro centro es H. A va a ser parte de nuestro polígono. Y A' va a estar acá. Entonces nos están diciendo, si HA es 5, entonces
HA' es 7,5. Lo cual es verdad, porque al ser una homotesia, recordemos que podemos imaginarlo un poco como un vector expandido por 1,5. Entonces, si la magnitud de ese vector era 5 y lo multiplicamos por 1,5, nos va a quedar una longitud de 7,5, que sería como este vector de ahí. Verdadero. Dice, ¿cómo era esa fórmula que era como el segmento homotético partido en el segmento original por la razón de homotesia? Creo Ya. que era así. Sí. Por ejemplo, el segmento homotético que sería ese, partido en el original, que es el morado, me refiero a este morado porque ahora veo, son dos morados, te da una constante K. En este caso, el azul, partido en el morado, nos va a dar K, que en este caso es 1,5. Entonces, si yo paso el morado multiplicando por K, me va a quedar que el azul va a ser K por el morado. Entonces, el original multiplicado por la constante me va a dar el homotético. Ojo aquí, ojo acá. Como estas son distancias, no pueden ser negativos, y K podría ser negativo. Entonces, para generalizar la fórmula, voy a ponerle un valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de mi constante va a multiplicar una distancia original, y en la distancia final me va a dar como la nueva distancia. Entonces, como original, homotético. Si el perímetro del polígono ABCDE es 30, entonces el perímetro del polígono homólogo es 20. Esta es falsísima, porque no solamente no va a ser 20, no va a ser más chico, va a ser mucho más grande, ya que este es el original y mi razón es 1,5. Por lo tanto, como acabamos de ver, las longitudes se van a multiplicar por 1,5, todas las longitudes. Si mi longitud original era 30 y la multiplico por 1,5, me va a dar 45. Y ese es mi nuevo perímetro. Falso. Por lo tanto, solo 1 y 2 son verdaderas. Miento, me preguntan por las falsas. Solo 3 es falso. Adelante si hay alguna pregunta. Tengo mucho calor. Vamos con la siguiente. Si A es 3,5, 3, 5, A, y M es 4,-6, y es el punto medio del segmento AB, o sea que B está por acá lejos, nos va a dar el punto medio M. Entonces las coordenadas del punto B son... Ya. Bueno, aquí hay hartas formas de hacerlo. Podríamos imaginarnos un vector, el cual queremos multiplicar por 2 para llegar a B, y ahí podríamos sacar B. Hay hartas formas. Ahora, hacerlo un poco más intuitivo y generalizarlo, yo en cualquier segmento que tenga, por ejemplo, este va a ser el punto 1,1 y este de acá va a ser el punto 3,4. Si yo quiero sacar el punto medio, me sirve solamente como agarrar esta distancia, dividirla en 2, y eso me va a dar mi primera como coordenada, y agarrar esta distancia y dividirla en 2, y eso me va a dar mi segunda coordenada, y ahí lo junto. Entonces lo que me sirve es como promediar. Si yo promedio, me va a dar el punto del medio. Entonces, ¿cuál es el promedio entre 3 y 1? 2. ¿Y cuál es el promedio entre 1 y 4? 2,5. Y ahí tengo el punto. Va a ser el 2,2, 2,5. Entonces yo, si tengo cualquier punto AB, y tengo cualquier otro punto CD, y quiero sacar el punto medio, yo promedio A con C, A más C medios, y promedio B con D, y me da el punto medio. Si a alguien no le hace sentido eso, dígalo.
y lo podemos ver a ver. Vamos entonces. Entonces yo tengo que la coordenada x de A, que va a ser 3, más la coordenada x de B, dividido en 2, me tiene que dar la coordenada x de M. ¿Qué hace con el promedio? Multiplico, me queda que bx más 3 es igual a 8, o sea que bx es igual a 5. En teoría podemos descartar esas tres y nos quedan estas dos opciones. Lo mismo para sacar la coordenada y. Entonces, el promedio de la A con la B me tiene que dar la M. Multiplico por 2, menos 12 es igual a 5 más BI. Entonces BI es igual a menos 17. Y me da la C de casa. Para comprobar, no ahora porque les podía servir. Para comprobar, tenemos nuestro punto B, que es el 5, menos 17. Y si lo promediamos con el A, que es el 3,5, entonces promediamos el primero con el primero, el promedio entre 3 y 4, perdón, entre 3 y 5, me va a dar 4. Y el promedio entre menos 17 y 5 me va a dar menos 6. Y ahí está el 4. Y el menos 6. Adelante si hay alguna consulta. Con respecto a la recta que contiene los puntos 2,7 y 5,9, ¿cuáles son las afirmaciones verdaderas? Tenemos el punto 2,7, ese es el punto P, el punto 5,9, este es el punto Q. Nos preguntan por esta recta. Su pendiente es positiva, verdadero, porque está inclinada hacia arriba. El coeficiente de posición es negativo, falso, es positivo, porque está arriba del eje X. No pasa por el cuarto cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Efectivamente, no pasa por el segundo cuadrante, va a pasar por el primero, luego por el segundo y luego por el tercero infinitamente. Entonces esto es verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? 1 y 3. Dice, para sacar coeficiente de posición, Uh-huh. pusiste como 2/3 X más B, luego hasta el I, despejaste I y listo. O sea, despejaste B, perdón. Despejaste B. Ahora lo hice el ojo, pero No, tranqui, sí. Es que yo lo hice así, era para ver cómo lo hiciste tú. ¿Tú sacaste la recta? Saqué la pendiente, ¿Ya? el coeficiente a la recta me dio 2/3. ¿Está bien? Sí, ya, bueno. Tú sacaste la pendiente y con la pendiente, ¿cómo llegaste a la recta? ¿O cómo llegaste al coeficiente? Como decía que hay un coeficiente, dije ya, esto es una función afín. Entonces ¿Sí? puse AX más B igual a I. Empecé a sustituir, puse un X de una de las coordenadas, puse la pendiente en A, el I y despejé la B. Listo, extraordinario. Está perfecto. Ya. Sean las rectas tanto. ¿Cómo? ¿Qué era un coeficiente de posición? Muy buena pregunta. Cuando tú tenías, ¿te acuerdas de las funciones así, las afín? A veces también las escribíamos así. Por ejemplo, ¿te acuerdas de eso? Sí. Súper. Ya, teníamos como dos números importantes acá. El M, al cual lo llamamos pendiente, y el N, al cual lo llamamos coeficiente de posición. Gráficamente,
El m me dice qué tan inclinada está la función. Por ejemplo, un m positivo, esto podría ser como un m igual 5. Esto podría ser como un m igual 3. Y esto podría ser como un m igual 1. Entonces, entre más grande el m, va a estar más inclinado. Cuando empieza a ser negativo, la función como que empieza a bajar. Esto podría ser como un menos 4, por ejemplo. El n me dice en qué punto mi función toca el eje y. Entonces, todas estas funciones que aquí dibujé tienen un n igual a 0. El coeficiente de posición, o sea, el n, se llama coeficiente de posición porque me dice la posición. Entonces, por ejemplo, algo así, este es el punto 4, va a tener un coeficiente de posición igual a 4. Entonces, si tiene una pendiente de 2, por ejemplo, esta va a ser la función 2x más 4. Igual ahí. El 4 me está diciendo dónde toca el eje y, y el 2 me dice qué tan inclinado está la función. ¿Se entiende? Sí, gracias. Súper. Igual si tienes alguna otra consulta, dale nomás. Sean las rectas tanto y tanto, ¿cuál es el área del triángulo formado por las rectas y el eje X? Ya, hagámoslo. Bueno, esto al final, esto es otra función afín. Entonces, el y es igual a f de x, y esto es otra función afín. Entonces, por ejemplo, me queda 3x menos 5y más 15 es igual a 0. Si yo paso mi y sumando, me queda 3x más 15 es igual a 5y, y ahora yo puedo dividir por 5. No guardo otro espacio, lo voy a hacer al tiro. Me queda 3 quintos, 15 partido en 5, entonces me queda 3 quintos x más 3 es igual a y. Entonces, esta función va a pasar por el 3, ya que este es el coeficiente de posición, y va a tener una inclinación de 3 a 5. De hecho, va a pasar por el menos 5. ¿Cómo sé que es menos 5? Porque la pendiente me está diciendo cuánto avanzo a la derecha versus cuánto subo. Eso me está diciendo la pendiente. Entonces, por cada 5 que voy a la derecha, subo 3. Eso me dice una pendiente. Vamos con la segunda función, que es 2y es igual a menos x más 6. O sea que y es igual a menos un medio x más 3. También va a pasar por el 3 y va a tener un menos un medio, así que va a ser inclinada hacia abajo. Va a tocar el eje x en... A ver. Si es igual a 0, me queda 3 medio x, 6 es igual a x. ¿Permiso? Sí. Ya, entonces pasa por el 6. Ya, ¿cómo saqué ese 6? Lo que hice fue evaluar cuando y es igual a 0. Entonces hago eso porque cuando toque el eje X va a ser el único punto en el cual y va a ser 0. Este es el punto 6,0. Entonces yo sé cuándo toca el eje X cuando y es 0. Al contrario, que este es el punto 0,3, yo sé cuando toca el eje Y cuando X es 0. Y me preguntan por esa área, ¿no? Claro, ¿cuál es el área? Bueno, el área va a ser base por altura partido en 2, la altura es 3, la base es 11, por lo tanto va a ser 3 por 11 partido en 2, lo que es igual a 33 partido en 2, lo que es 16,5. Sí. Dice, ¿cómo uno lee la pendiente? Eso no me quedó claro. A ver, explícate un poco más en la pregunta. Como eso de 5 a la izquierda y 3 para arriba o eso. Ya, súper. Bueno, de partida, como esta es positiva, uno sabe que va hacia arriba, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Eso ya es como una ayuda un poco mental.
para graficar bien cuándo la recta va a tocar el eje X, que es lo que nos interesa en este caso. Pero piénsalo así. Ah, había una fórmula que era como A partido menos B partido nada. Pero eso no me sirve ahora. No, no. No, Estoy no, no, puro no conozco leyendo. esa fórmula, pero que mira, la recta va a tener muchos puntos, todos de la forma X, Y, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuándo? Mira, ¿qué valor va a tener Y cuando toque el eje X? Te lo pregunto. 0. 0. Entonces, este es el punto menos 5,0 y es el único punto en el cual I va a ser 0, ¿cierto? Sí. Porque todos los puntos que van a estar arriba, por ejemplo, este de acá, va a tener como un I igual a 1, por ejemplo, I igual a 2, igual a 3, igual a 4, va a tener un I cada vez más grande. Y todos los puntos para abajo van a tener I negativo. El único lugar en el cual I va a ser 0 es cuando tocamos el eje X. Entonces, yo que tengo mi función aquí, igualo I a 0. Entonces, esto es igual a 0. Y mira, me queda que 3 quintos X más 3 es igual a 0. Y ahora despejo X. Multiplico por 5 tercios. Y me da que X es menos 5. Y así toca el eje X. Ya, ya, o sea, ya. Evalúo el I en 0 y ahí tengo lo Sí. X, listo. Y Ya. haga lo mismo. Y otra cosa, ¿cómo a la hora de despejar, que como que nunca me lo enseñaron, eh, ¿qué tengo que despejar primero? Onda, si tengo multiplicaciones, suma, resta, como, ¿qué va primero? Como para despejar esto de acá, ¿preguntas? ¿Eso? Eh, no, ese caso es fácil, pero no sé. Bueno, mejor te lo pregunto por interno después, el ejercicio. Sigamos, sigamos. Ya. Igual dale, ¿ah? Está bien. O sea, dale. Si es de esto, dale. No, no, no de esto. Ya. Ya, de ahí lo vemos. Sean los triángulos ABC y DEF. Se puede asegurar que son congruentes si se conoce que. Ya, esta también me la quiero saltar porque entra congruencia. Y ahora en verdad preguntan semejanza en la PSO. Esto es una pregunta desactualizada. Y se terminó geometría. Así que si alguien quiere pedir alguna pregunta en particular, adelante. Terminamos con la parte de geometría del ensayo, que para mí es la más difícil, la que más me cuesta a mí. Bici, bici, ¿podía hacerle suma al ejercicio 50? ¿Sí? Ya. Claro, porque es más 3. Ya, ya. Eso era 3 por 11. Ya, perfecto. Ya, ya. Ya, eso, gracias. Bueno, para aprovechar los 15 minutos que nos quedan, voy con la siguiente. En el gráfico de la figura adjunta se representan las edades de los árboles en un bosque de 10 hectáreas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es posible deducir de la información entregada? Y aquí tenemos un gráfico. Bueno, para introducir un poco la siguiente materia, que vamos a comenzar en la clase siguiente, apartamos. Pregunta público. ¿Cómo sacamos el promedio? Esto es la próxima clase. El promedio. Cuando está tabulado, como en este caso, graficado, se multiplica cada XY por su respectiva frecuencia.
se suman entre todas y se parte por la cantidad de X total. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Esperanza dice, se suman todos los datos y se divide por el total de datos. Claro, es lo mismo. Al final lo que está diciendo Guillermo, al agarrar este número de acá y multiplicarlo por esto, está sumando todo. Básicamente, si yo tuviese todos mis datos, significa que tengo cantidad de árboles, edad. No estoy entendiendo el gráfico. La cantidad de edades de los árboles, ya, perfecto, en un bosque de 10 hectáreas. Entonces hay 150 árboles con 10 años. Entonces yo lo que voy a hacer para sacar el promedio de la edad es sumar 10 más 10 más 10 más 10, 150 veces. O mucho más fácil, 10 por 150. Y eso ya me da toda la suma de todos estos compadres. Luego sumo esto, sumo esto, sumo esto, sumo esto, sumo todo, y lo digo por la cantidad total, que es lo que dice Esperanza. Por tanto, Esperanza, si querés, dale tú. ¿Se puede sacar el promedio con este gráfico? Sí. Sí. ¿Y el rango? También porque tengo el mínimo y el máximo. O sea, como ¿Cuál es el mínimo? Y el máximo. el mínimo sería 50 años, por lo que veo, y el máximo sería 150. ¿Segura? ¿Segura, segura? Piénsalo bien. Léelo o no, léelo o no. Ajá, leí mal. A ver, dale, dale. No hay ningún problema con equivocarse. Y yo creo Claro, la que... edad sería 10 y 70. Lo mínimo Sí. 10, 70 el máximo. Lo leí pésimo. Es que no leo. No, sí, a todos nos pasa, está bien. Claro, al final lo que tú habías visto al comienzo era la frecuencia. Teníamos una cantidad, hay 50 árboles con 30 años, pero nosotros nos están preguntando por el rango de edad. El rango de edad, el árbol más joven tiene 10 años, el árbol más viejo tiene 70. Entonces el rango ahí sería 60 años. También se puede hacer. Hay 6,6 árboles por hectárea de bosque. Bueno, esto podríamos sacarlo sumando todos los árboles y dividirlo en la cantidad de hectáreas. Voy a hacer aquí trampa. Como sé que no pueden haber dos erróneas y la de acá implica la de acá, ¿o no? A ver. Ah, no. Una de estas dos tiene que estar mal. Porque si hubiesen 660 árboles y hay 10 hectáreas, van a haber 66 árboles por hectárea. O sea, o esta está mal o esta está mal. Ya, dale esperanza. ¿Y cuál sería la moda? La moda sería 10 años, Sí, claro. ¿Y por qué? porque tiene una frecuencia más alta. Súper. Claro, entonces aquí nos preguntan por la falsa, supongo, sí. No es posible deducir. Yo creo que va a ser la C. Oh, pero Eh, dice, ¿Mm? la única manera de cachar cuántos árboles hay en total es sumando todo. Sí, me da una lata hacerlo así gigante, pero sí. Pero no es tanto, no es tanto, no es tanto. Sí, mira, y claramente es que para que la C fuese correcta tendrían que ser 66 árboles. Porque como hay 10 hectáreas, para que sea 6,6 por hectárea tendrían que ser 66 árboles, lo cual obviamente es falso porque solamente con los árboles de 10 años ya hay más de 66, hay 150. No puede ser. Entonces esto ya es falsa al tiro. Y como esa es falsa, las otras son verdaderas. Así que no lo voy a contar y me consta que son 660. Oye, dice, ¿te puedo hacer una pregunta de números? ¿Sí, obvio? ¿Sí? Ya. Em, a ver.
Ya está la 6. ¿La pregunta en general o algo como específico? ¿Qué hay que poner en práctica acá? Ya. El 8% de la deuda de Pedro es 56.000. O sea, 8%, acuérdate que esto es 8 partido en 100, entonces tenemos una deuda, no sabemos cuánto es. Si le saco el 8%, me da 56.000, ¿cierto? Sí, sí. Si debe postergar 2 pagos, lo que implica un aumento de 2% de la deuda actual, ¿cuál será el valor de cada una de las 24 cuotas iguales que le resta cancelar? Entonces, primero saquemos la deuda. Eh, Voy a Hay multiplicar que por despejar 100, nomás. Oh, qué loco. divido en 8. Esto me va a dar 56, 5.600.000 dividido en 8 para sacar la deuda. 8, ¿cuántas veces cabe en 56? Cabe 7 veces. 0, ya aquí nos van a dar por 0, 700.000. Entonces, la deuda es de 700.000 pesos. Va a postergar pagos, por lo que va a haber un aumento de un 2%. Si la deuda son 700.000, un 2% va a ser 2 partido en 100 de 700.000. Entonces, el aumento va a ser 700.000 por 2 partido en 100. Simplificamos un poco y no me queda 7.000 por 2, 14.000. Entonces, la deuda total, o sea, la deuda inicial más el aumento, me va a dar 714.000. Y esto lo tengo que dividir en 24 cuotas iguales. Dividido en 24. Hacer esa división va a ser lenta, así que voy a ver si puedo simplificar un poco. Voy a simplificar en 2. Me va a quedar 12 abajo, arriba me va a quedar 357. ¿Sí? Voy a tener que dividir en 3. Abajo me queda 4. Arriba me queda 1, 19. ¿No? Sí. Y ya no sé si es más simplificable. Ah, sí, se puede simplificar por 2. Abajo me queda un medio. Arriba me queda 59.500. A ver. Sí. Y ahora simplifico una última vez por 2 y me queda 29.750, creo. Sí. Sí. Ya, pero entonces me estaban pidiendo de la deuda aumentada, no del 8%. Ya, ya. Claro. Claro. Es que esta primera línea te la dicen para que puedas sacar la deuda de Pedro. Con esa información sabes cuánto es la deuda de Pedro, ya que puedes hacer esta expresión de acá. Ya. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Dale. Ya. La 10. Ahí hay que racionalizar, pero no sé. O sacar mínimo como un múltiplo con raíces, no sé. No. Sí, esto tiene pinta de mínimo como un múltiplo. Ya. Ya, vamos paso a paso nomás. Voy a partir sumando estos dos y luego sumo el tercero. Bueno, restando. 1 partido en raíz de 3 más 1, menos 1 partido en raíz de 3. Tenemos una resta, tenemos diferentes denominadores, por lo tanto no podemos llegar y sumar o restar. Hay que amplificar o simplificar hasta igualar los denominadores. Entonces, este denominador de acá lo voy a multiplicar por raíz de 3
Amplifico por raíz de 3. Y acá yo voy a amplificar por raíz de 3 más 1. ¿Por qué escogí estos números? Porque así al tiro produje el mismo denominador. Entonces esto me da raíz de 3 menos raíz de 3 más 1. Todo esto partido en raíz de 3 por raíz de 3 más 1. Hacemos la resta, nos queda raíz de 3 menos raíz de 3 más 1. Y abajo nos queda 3 más raíz de 3. Entonces nos queda 1 partido en 3 más raíz de 3. Y ahora le sumo este chiqui baby. Nos va a quedar 1 más raíz de 3 menos 1. ¿Cómo se podría hacer rápido esto? No sé, yo creo que hay algo factorizable para hacerlo más lindo, pero vamos a hacerlo feo nomás. Podría ser, según yo era más fácil hacer el primero con el tercero, sumarlos, porque abajo la racionalización sería suma por diferencia. ¿O no? Sí, sí, no, es buena idea. Yo pensé en eso, pero dije, ya, pero si sumo eso y luego le resto lo otro, me puede dar un resultado distinto, porque no es conmutativo. Entonces, como que no lo hice. No, pero da lo mismo. O sea, ¿Sí? Ya. a ver, 5 menos 3 más 7 es lo mismo que 5 más 7 menos 3. O sea, si es conmutativo, o cómo es la bola. A ver, mientras cada amigo, o sea, cada amigo, cada pana, son mis amigos, el número del 3 es mi amigo. Mientras cada número esté con su signo, todo está bien. En verdad esto es una suma. Esto es 5 más menos 3 más 7. Y en las No, sumas sí. existe la propiedad conmutativa. Pero, ojo, lo que quiere decir cuando dicen la resta no es conmutativa, eso quiere decir que 3 menos 5 no es lo mismo. Porque ahí cambia el signo. Entonces, Ya. 7 menos 5 es 2. 5 menos 7 es menos 2. Ahí tenemos un problema. Pero 7 menos 5 es 2 y menos 5 más 7 sigue siendo 2. Porque esto es sumas. Aquí estoy sumando yo. Yo sigo sumando. Acá este menos 5 es más menos 5. Ya. No, con eso me quedó clarísimo. Así que Última, en 2 minutos. se puede Ya. hacer lo que dijo, creo que Esperanza. Yo creo que ya partimos por este camino nomás, así que nos vamos a quedar. Pero tal vez era más rápido, efectivamente. Y otra vez la 19, rápido. Ya, vamos a hacer la rápida. Ustedes ahí ya saben hacer eso, pues amplifican y qué sé yo. ¿Cuál? ¿La cuánto? La 19. Ya vamos a Me hacerla confundí. rápido. Marcela le pide a María que le compre en el mercado 3 kilos de plátanos y 2 kilos de manzana. María va al mercado y compra 5 kilos de plátano en tanto y 3 kilos de manzana en tanto. ¿Cuánto debe pagar Marcela a María por el encargo que le hizo? Ya, entonces 5 kilos de plátano. 5p voy a poner. 5p salieron. Ay, me pusieron la misma letra. 5 bananas. Nos salieron 8p más 2. Y 3 manzanas nos salieron 6 menos p. Y nosotros queremos 3 bananas más 2 manzanas. Esto es lo que nos interesa. Podríamos, para llegar a las 3 bananas, multiplicar por 3 quintos acá. Entonces eso nos va a dar 3 bananas es igual a 8p más 2 partido en... multiplicado por 3 quintos. Entonces ahí el 5, ese 5 se me fue con ese 5. Y acá podemos hacer lo mismo para llegar a las 2. Entonces multiplico por 2 tercios. Y eso me va a quedar
2 manzanas es igual a 2/3 de 6 menos P. Y todo esto de acá es el precio de los 3 plátanos que encargó María. Y todo esto de acá es el precio de las 2 manzanas que encargó Marcela. Se suman y te da una de esas. ¿Las manzanas que encargó Marcela? Perdón, que María le encargó a Marcela. Ya, No, que y Marcela le envió a María. ¿Mm? yo me empecé a confundir porque dije, ya saco eso, pero eso tengo que restarle al total que compró la Marcela y me moría. Claro, ese es otro camino, sí, ese es otro camino. Como compró 5 plátanos, podrías sacar el precio de 2 plátanos y restárselo. Entonces te va a quedar 5 menos 2 y eso te da el precio de los 3 plátanos que te interesan. Pero es muy largo. Sí, es más largo, es más largo. Y sacar el precio de una manzana y luego restárselo a todo, porque compro 3. Pero esto es más rápido. 3 plátanos y 2 manzanas. Y lo sumé. Ya, terminamos. Gracias. Terminamos el eje de geometría. Probablemente durante la semana les va a llegar el material de probabilidad. Y con eso ya estamos terminando. Estamos en la recta final. Así que eso, no sé si alguien tiene algún comentario adicional.